Comenzamos con los desarrollos de este complemento para la clase número 1, dedicado específicamente al estudio del acoplamiento inductivo. Bueno, vamos a tener en cuenta entonces que habíamos comenzado nuestro estudio en la clase número 1, donde nos valíamos de una cierta representación del escenario donde se producen los fenómenos que nos gustaría estudiar bajo esta terminología de acoplamiento inductivo. Entonces, bueno, se trataba de un experimento, podríamos decir, donde aparecía un entrehierro, que lo voy a tratar de representar, bueno, esta rapidez. Básicamente hay un transformador, donde en ese transformador al núcleo, para simplificar, digamos, la representación y buscarle un lado, digamos, didáctico, le graficamos un entrehierro con esta forma rectangular que estamos viendo. Bueno, fíjense que estoy suponiendo un cierto sentido de arrollamiento para las bobinas. En la forma de hacer estos trazos está implícita la suposición respecto de cómo se han arrollado las bobinas, y bueno, tal como anticipamos en un momento, digamos, el elemento final que quisiéramos captar con este estudio del acoplamiento inductivo, es bueno, algo que le llamamos regla de los signos, y que nos serviría para abstraernos de esta representación gráfica que podríamos decir que hasta este momento estoy obligado a hacer y que quisiéramos, bueno, omitir mediante una representación simbólica que sea conveniente. Bueno, entonces necesitaría suponer que hay una cierta fuente. Suponemos que hay un resistor. A este resistor le llamamos, si les parece, R1. Bueno, seguimos la conexión del bobinado dispuesto en el lado izquierdo, donde indicamos, bueno, una cierta tensión B sub 1 medida la entrada. Luego seguimos con la representación de lo que suponemos conectado en el bobinado del lado derecho. Es básicamente un resistor R2. Bueno, y cerramos esta malla, de donde resulta que, bueno, si esta fuente fuera B sub S, con el terminal positivo, digamos, hacia arriba, bueno, podríamos hablar de que hay una corriente I sub 1 que se desarrolla en sentido horario y que como tal cosa produce una caída de tensión en R1, que la vamos a suponer medida con esta orientación que agrego en la representación gráfica, BR1 con el terminal positivo hacia la izquierda. Bueno, a partir de eso podemos suponer también, bueno, que aquí hay una caída de tensión BR2. Bueno, BR2, entonces nos faltaría decir que podríamos suponer que la tensión B sub 2 se desarrolla en la bobina del lado izquierdo. Entonces, bueno, lo que podemos ver de acuerdo con la regla de la mano derecha es que, bueno, a ver, podemos hacer lo siguiente. Podemos tratar de hacer un esbozo, bueno, algo burdo, pero espero que sea de ayuda. Un esbozo de lo que sería la interpretación de la regla de la mano derecha, donde tendríamos, bueno, el pulgar entonces apuntando en la dirección de esta flecha que grafico, como tratando de analizar la bobina del lado izquierdo. Entonces el pulgar apuntaría según esta flecha, tratando de modelar el flujo. Entonces vamos a decir que con el pulgar
Entonces analizamos el flujo phi. Hemos visto en otro momento cómo supondríamos que este flujo entonces se desarrolla con esta orientación, una rotación que la suponemos en sentido horario. A esto le vamos a llamar flujo phi 2,1. Bueno, y a partir de esto, lo que sabemos es que ese flujo es la consecuencia de la existencia de la corriente I sub 1, entonces esa corriente corresponde con toda esta representación. Bueno, entonces hablamos ahora de que el resto de los dedos, o sea los otros dedos, según la regla de la mano derecha, tratan de caracterizar o de representar, mejor dicho, la corriente I. Entonces así se corresponde, digamos, esta forma de graficación, bueno, más o menos resumida en este detalle gráfico, digamos, de la flecha vertical y bueno, la otra flecha, digamos, con una geometría algo así como circular. Entonces lo que tratamos de decir en realidad es que la fuente B sub S produce una corriente, eso estamos acostumbrados a verlo en los circuitos eléctricos, y bueno, y entonces como consecuencia de esa corriente, lo que podemos decir es que, bueno, se vería que la corriente atraviesa el devanado del lado izquierdo. Entonces vamos a poder hacer una analogía, una interpretación respecto de que en el lado izquierdo, entonces la corriente I sub 1 se corresponde con una corriente que podríamos decir que representa la excitación o la entrada, mientras que la corriente I sub 2, que vamos a tratar de analizar ahora, la corriente I sub 2 entonces sería la que aparece en la malla de salida, va a ser la respuesta frente a I sub 1. Bueno, entonces ahora buscaríamos la manera de determinar, de una forma resumida, porque en los cursos de física previos a este curso ustedes lo han estudiado con cierto detalle, pero buscaríamos recordar, digamos, por qué existe esta corriente I sub 2. Bueno, y entonces lo que podemos decir es que, dado que existe este flujo I 2,1 que hemos trazado con ese color verde, como consecuencia de que circulaba la corriente I sub 1, bueno, podemos decir que surge de manera reactiva, es decir, surge en respuesta al flujo phi 2,1 un flujo contrario, que le llamaríamos flujo entonces phi 1,2, entonces ese sería el flujo phi 1,2, que tendría un sentido de circulación contrario. Bueno, y entonces si nuevamente seguimos la regla de la mano derecha en lo que habría sido el bobinado del lado derecho, es decir, fíjense que tenemos un bobinado hacia la izquierda, que sería el bobinado de entrada según este experimento que estamos suponiendo, y entonces veríamos que en el lado derecho el bobinado, si sigue la regla de la mano derecha, debería estar caracterizado por una corriente I sub 2
que vamos a trazar ahora. Entonces la corriente I sub 2, siguiendo la regla de la mano derecha, fíjense cómo debería ser saliente por el terminal superior del bobinado que se ha trazado del lado derecho, con lo que finalmente diríamos, o podríamos decir, que en la malla dispuesta a la derecha existe una corriente I sub 2 que se desarrolla en sentido horario. Bueno, y entonces el concepto es que la corriente en la malla del lado derecho existe debido a que previamente existió una corriente en el lado izquierdo. Entonces, toda esa interpretación, que en otro contexto la han visto con mucho más detalle, es la que nos permite explicar que en realidad podemos hablar de una malla, bueno, pongámosle de excitación en el lado izquierdo, mientras que por su parte podemos hablar de una malla acoplada en el extremo derecho. Bueno, y entonces podríamos tratar de analizar cómo se dan cómo se interpreta la ley de Kirchhoff de las tensiones en cada una de estas mallas. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Bueno, fíjense que en la malla de excitación lo que podemos decir es que si la sumatoria de las fuentes se corresponde con la sumatoria de las caídas de tensión, básicamente diríamos que la sumatoria de las fuentes es directamente B sub S, y la sumatoria de las caídas de tensión sería un par de términos negativos, lo escribiríamos de esa forma, como BR1, la caída en R1, y la caída en B sub 1. Bueno, entonces esa es la ley de Kirchhoff de las tensiones para la malla de excitación de este experimento que estamos suponiendo. Y entonces, fíjense cómo en el lado derecho donde está la malla acoplada, básicamente podríamos decir que la ley de Kirchhoff de las tensiones, analizando las convenciones de signo y las definiciones, digamos, particulares que hemos hecho en este gráfico, reducirían todo a decir que la suma de B sub 2 con BR2 se iguala directamente a la unidad, es decir, que veríamos algo así como dos caídas de tensión o algo así igualadas a cero, y sin embargo, si uno instalara un amperímetro para medir I sub 2, o si pusiera una resistencia y tratara de medir la disipación o comprobar mediante algún efecto, supongamos que R2 no fuera un simple resistor, sino tal vez un motor eléctrico o alguna especie de lámpara, bueno, podríamos verificar cómo R2 sí funciona en un experimento de este tipo, siempre que B sub S sea variante en el tiempo. Entonces R2 podríamos chequear que sí funciona como consecuencia de que la corriente I sub 2 no es nula. Entonces, si la corriente existe, si la carga R2 funciona, bueno, evidentemente hay un efecto que produce que la malla acoplada, digamos, permita digamos que en la malla acoplada se desarrolle una corriente. Bueno, todo eso es el concepto de acoplamiento inductivo que se resume en este experimento visto como un concepto tal vez de física, pero fíjense que para hablar de todo este experimento, más allá de los minutos que nos tomó, hace falta todo este detalle gráfico respecto de cómo creíamos que estaba arrollado el transformador o cada bobinado del transformador, cómo creíamos que estaban puestas las fuentes, y entonces, bueno, a todo esto lo querríamos simplificar.
Y en esa simplificación debería, digamos, explicarse también qué pasa con estos dos términos que sumados dan 0. O sea, básicamente en B sub 2 o en BR2 debería aparecer algún término negativo si a la caída de tensión en R2 la hemos modelado como positiva. Entonces, todo eso es lo que deberíamos tratar de explicar en los minutos siguientes. Y bueno, y entonces ahí es donde básicamente podemos decir que todo el funcionamiento de este circuito se puede resumir de una manera bastante eficiente si tomamos las siguientes reglas. Bueno, entonces vamos a decir que la malla que arbitrariamente suponemos como excitación, vamos a poner un punto en el terminal por donde entraba la corriente a esa bobina de excitación, y asimismo le vamos a poner el terminal positivo de la tensión medida sobre la bobina de excitación. Entonces fíjense que eso coincide con lo que ya hemos hecho, de que como medimos, digamos, la polaridad con la cual analizamos la tensión en el bobinado de excitación es una tal que el terminal positivo se mide a donde entra la corriente. O sea, no pierdan de vista que todo esto se corresponde con la definición de I sub 1. Entonces vamos a tratar de escribir eso. Entonces va a haber un punto, este punto, y un borne positivo para la tensión, un borne positivo donde entra la corriente. Bueno, entonces el borne positivo ya lo he resaltado con este color amarillo. El punto me falta representarlo. Bueno, a partir de eso podemos hacer una definición similar para lo que habría sido, para lo que es, mejor dicho, la malla acoplada. Entonces vamos a decir que vamos a usar una representación que se apoya en un punto, igual que antes, y en un borne, en este caso negativo, donde sale la corriente. Bueno, entonces, digamos, para que sea simétrica, digamos, la manera de resaltar estos detalles, he mostrado este terminal negativo a donde se mide B sub 2. Y con todas estas definiciones, bueno, llegamos a la definición de la inductancia mutua y a nuestra definición de desarrollo para esas tensiones B sub 1 y B sub 2. Bueno, entonces podemos recordar que en realidad todo este gráfico lo tenemos también en las notas complementarias. En principio sería la nota número 19. Bueno, entonces en la nota complementaria número 19 tenemos esta representación gráfica, bueno, que acompaña lo que hemos venido diciendo. Bueno, entonces con ese detalle en mente, ahora querríamos concentrarnos en la definición de la inductancia mutua.
Bueno, la idea es entonces que según el diagrama en la nota complementaria 19, lo que tenemos a mano, entonces esta es la nota complementaria 19. Bueno, entonces, siguiendo ese diagrama en la nota complementaria número 19, bueno, podemos hacer una definición, si quiere, de un modelo matemático un poco más preciso. Entonces, haríamos esta definición. Vamos a decir que al término B sub 1, que habíamos visto en ese diagrama, lo vamos a desarrollar por medio de dos términos, B sub 1 supra L y B sub 1 supra M. Sin embargo, lo que resulta es que a este término B sub 1 supra M, en realidad no podemos asignarle a priori el signo, sino que tendríamos que analizar algunos detalles más, a los cuales ahora lo explicaríamos. No obstante, entonces podemos hablar de B sub 2, que con la misma lógica lo desarrollaríamos en dos términos, B sub 2 supra L y B sub 2 supra M. Y a partir de eso, fíjense que podríamos hablar de lo que ya conocemos, es decir, conocemos el concepto de inductancia, y a partir de ese concepto de inductancia podemos decir que B sub 1 supra L se caracteriza por la caída de tensión vista en un inductor cualquiera. Entonces esto sería L1, donde L1 es la inductancia del bobinado en la malla que supusimos de excitación, por la derivada de la corriente vista en esa malla respecto del tiempo. Bueno, y con la misma lógica entonces podríamos hablar de que B sub 2 supra L se relaciona con la inductancia de la malla vista en el inductor acoplado y la variación de la corriente vista en esa segunda malla. Bueno, entonces hasta acá tenemos una definición de la inductancia, pero la inductancia mutua caracteriza, como ustedes ya conocen, cómo funciona el acoplamiento en las dos mallas. O sea, es real, como ustedes pueden tratar de recordar según algún experimento que hayan visto, o según, digamos, lo que uno puede pensar al recordar cómo funciona un transformador cualquiera, de lo que hay en los electrodomésticos, en los juguetes, en el cargador del celular y ese tipo de cosas. Bueno, entonces es real que funciona la carga, digamos, la R2 es real que funciona. Bueno, básicamente funciona aún sin tener una fuente de tensión, digamos, en esa segunda malla, caracterizado por esta relación. Fíjense que vamos a decir que B sub 1 supra M es igual a la inductancia mutua M que hemos introducido en el título, por la variación de la corriente, pero no en la propia malla, sino en la malla contraria. Entonces estamos analizando el término B sub 1, que corresponde a la malla de excitación, y sin embargo fíjense cómo hemos tenido en cuenta la corriente I sub 2. Entonces esto caracteriza cómo la malla acoplada
funciona a partir del, digamos, de los fenómenos que se dan en la malla de excitación. O sea, una malla funciona, podríamos decir, solidariamente con la otra. Bueno, entonces ese es el concepto de acoplamiento, que lo desarrollamos un poco más por medio del término B sub 2 supra M, que sería igual a M por la derivada de la corriente I sub 1 respecto al tiempo. Bueno, entonces la unidad de la inductancia mutua, podríamos decir que es el henrio. Entonces, escribo eso, entonces la unidad de la inductancia mutua es el henrio. Recuerden, quiero decir que lo simbolizamos con la letra H, o también en alguna bibliografía se lo puede encontrar con una H en mayúscula acompañada de una letra I en minúscula, Y. Entonces, ahí parece que tuviéramos todo el escenario reducido, y sin embargo falta un detalle más, que es el signo de B sub 1 supra N o de B sub 2 supra N. Bueno, entonces vamos a hablar de las convenciones que vamos a seguir en este curso. Entonces vamos a hablar de las convenciones que vamos a seguir para el acoplamiento inductivo. Y en función de eso vamos a decir que siguiendo la ley de Kirchhoff de las tensiones, entonces siguiendo la ley de Kirchhoff de las tensiones y ordenando de la forma que les voy a mostrar, entonces ordenando específicamente de esta manera, que sería, por un lado, la sumatoria de las fuentes, lo escribimos de manera simbólica con estos corchetes. Del otro lado, bueno, la sumatoria de las caídas de tensión. Pero en este mismo lado derecho, digamos, el que hemos asignado la caída de tensión, de acuerdo a las convenciones que son usuales para la ley de Kirchhoff de las tensiones, vamos a agregar otro término que sería la sumatoria de los términos de acoplamiento es decir, que a los términos de acoplamiento los escribiríamos del lado derecho de la ecuación, y sin embargo el detalle es que cada término tiene un signo que depende de lo que vamos a definir entonces como regla de los puntos. Entonces sería conveniente que busquemos aclarar eso, me parece. Vamos a decir que bueno, entonces por cada término de acoplamiento es una sumatoria que se puede, digamos, desarrollar a su vez en términos. Entonces por cada término de acoplamiento sería más propio decir como entonces para cada término de acoplamiento el signo depende de lo siguiente: el signo depende de los sentidos dados a las corrientes, entonces de los sentidos dados a las corrientes. Acuérdense que las corrientes eran I sub 1 e I sub 2. Entonces estas eran las corrientes de cada malla.
pero depende también de los puntos. Entonces hacemos una representación gráfica, porque todo esto ustedes van a poder chequear cómo se resumen en solamente 4 casos, cuando hay 2 bobinas, tal como hemos venido viendo. Bueno, el concepto es sencillamente el siguiente. Vamos a graficar ahora de manera esquemática o más escueta, digamos, menos detalle, el transformador. Entonces estaban los dos bobinados. Fíjense cómo omitimos todo el detalle del entrehierro y directamente lo dibujamos como 2 bobinas. Sabríamos que están acopladas esas 2 bobinas porque, bueno, usaríamos esta letra M para, bueno, resaltar que hay un acoplamiento inductivo entre las 2 bobinas. Bueno, y entonces básicamente podemos tomar como forma de resumir estos 4 casos la condición de que I1 se supone desarrollándose en sentido horario, lo mismo que I sub 2. Bueno, entonces, si son 4 casos, voy a repetir este gráfico para generar las 4 variaciones que me interesa comentarles. Bueno, fíjense. Resulta que todo ese detalle gráfico y geométrico respecto de cómo se habían arrollado las bobinas en el entrehierro, bueno, tiene importancia porque determina si la tensión en la bobina acoplada sería, bueno, al final positiva o negativa. Y entonces todo ese detalle lo podemos omitir directamente poniendo los puntos, tal como habíamos visto antes. Entonces, los 4 casos que podemos encontrar es que los 2 puntos estén como en esta condición, es decir, en los terminales superiores de cada bobina. La otra condición es que esos puntos, digamos, podrían estar en los 2 terminales inferiores de la bobina. Y las otras 2 variaciones podría ser que encontremos los puntos, digamos, alternados. Uno en el terminal superior y el otro en el terminal inferior, o al revés, el primero en el terminal inferior, el segundo en el terminal superior. Bueno, y entonces resulta que esos términos de acoplamiento que hemos venido referenciando, para los 2 primeros casos van a tener un signo negativo, y para los 2 segundos casos van a tener un signo positivo. Bueno, entonces, dicho todo esto, podemos tratar de atar los cabos sueltos de lo que hemos venido diciendo. El concepto es que, recuperando los detalles de un experimento clásico de la física, que en este caso consistiría en tener un transformador funcionando, bueno, resulta que se puede analizar cómo se desarrollan los flujos, y esos flujos están relacionados con corrientes a través de la regla de la mano derecha, pero toda esa interrelación se puede, digamos, seguir o analizar cuando uno tiene un detalle del tipo del que vimos en la nota complementaria número 19. Entonces trato de acceder rápidamente al gráfico que modela cómo es ese experimento. Pero lo que tratamos de mostrar entonces es que todo ese detalle se puede simplificar por medio de los puntos. Bueno, digamos que si uno tuviera, digamos, si uno tuviera el detalle constructivo del transformador, bueno, podría hacer este experimento y decir a dónde tienen que emplazarse los puntos para simbolizar ese transformador sin todo este detalle gráfico. Eso es lo que haría básicamente el fabricante. El fabricante sabe cómo bobinó el transformador y luego de esto dice, bueno, a dónde están puestos los puntos
que simbolizan ese sentido de arrollamiento. Y repito, el sentido de arrollamiento nos interesa para saber si en BSU2 va a aparecer una tensión efectivamente positiva o de pronto si sería negativa. Bueno, entonces digamos, el fabricante, conociendo el modelo constructivo, los detalles constructivos, puede definir a dónde están los puntos. Mientras tanto, a quien calcula variables en circuitos eléctricos, como sería nuestro caso dentro del curso, no nos interesaría todo este detalle constructivo del transformador, sino que lo quisiéramos resumir de alguna forma, y por esa razón venimos y encontramos esta definición. La idea es que a la ley de Kirchhoff de las tensiones la vamos a acompañar de una serie de términos que son estos que pusimos del lado derecho de la ecuación, que son los términos de acoplamiento inductivo. Esos términos serían el B sub 1 supra m si estamos en la malla de excitación, o el B sub 2 supra n si estamos en la malla acoplada. Bueno, la idea es que esos términos, que ya sabemos cómo se caracterizan, cómo se modelan por medio del parámetro de inductancia mutua m, a su vez tiene un signo, y ese signo evidentemente podría ser positivo o negativo, pero ese signo, bueno, es el que depende de cómo hemos supuesto que circula la corriente y cómo encontramos dispuestos los puntos en relación con las corrientes que nosotros supusimos. O sea que digamos que el punto de vista acá es diferente. Antes, el constructor del transformador tenía que hacer todo el análisis que nosotros dijimos para decir a dónde se suponía que estaban puestos los puntos. Bueno, si nosotros no tenemos todo ese detalle, podríamos concentrarnos directamente en una representación simplificada como la que estamos viendo en estos 4 casos. Nosotros, ya sea porque hay una consigna en un problema de cálculo o porque arbitrariamente definimos cómo circulan las corrientes I sub 1 e I sub 2, bueno, después eso se corresponde con cómo se nos indica a dónde estaban puestos los puntos. O sea que digamos, dónde están puestos los puntos, más allá de que generan 4 casos, sería como una información que nosotros recibimos, y en función de esa información recibida lo que queremos saber es si los términos de acoplamiento son positivos o negativos. Bueno, y entonces con eso tenemos esta forma, si les parece oral, de resumir esta regla gráfica. Cuando la corriente en la malla de entrada entra por un terminal con punto y la corriente a la malla de salida sale por un terminal con punto, bueno, el término de acoplamiento inductivo es negativo. Y se verifica que eso bueno, se cumple para ambas mallas. Luego, cuando la corriente en la malla de entrada entra por un terminal sin punto y la corriente en la malla de salida sale también por un terminal sin punto, el término de acoplamiento inductivo es negativo. Luego, cuando la corriente en la malla de entrada entra por un terminal con punto y sale la corriente acoplada por un terminal sin punto, el término de acoplamiento inductivo puesto del lado derecho de la ecuación, tal como se dijo, lleva un signo positivo, y bueno, cuando la corriente de entrada entra por un terminal sin punto y la corriente de salida sale por un terminal con punto, bueno, el término B sub m también tiene signo positivo. Bueno, este efecto se puede extender, digamos, a casos donde de pronto podría haber más de un par de bobinas acopladas. O sea, las bobinas podrían ser más de 2 y uno podría generalizar este principio tal como está hecho en uno de los ejercicios de la guía de ejercicios.
¿Y qué más me quedó por decir? Bueno, digamos que hicimos una serie de definiciones particulares, tal como poner los términos de acoplamiento del lado derecho, es decir, del lado de la sumatoria de la caída de tensión, viendo la ley de Kirchhoff de la tensión. Todas estas definiciones se pueden hacer de manera diferente, no obstante, el resultado global siempre sería el mismo. Quiero decir que hay bibliografía que explica esto mismo con pequeños matices distintos, pero llegan a la misma conclusión. Y si uno quiere estudiar cuánto vale I sub 1 o cuánto vale I sub 2 o cuánto vale la caída de tensión en el resistor R2 que habíamos visto hace algunos momentos, todos los resultados son coherentes, más allá de que hay ciertas variaciones en la forma de presentar esta regla de los puntos a lo largo de la bibliografía. Bueno, entonces esto es lo que tenía para decirles respecto a este tema del acoplamiento inductivo, y seguimos en otra sesión.